A mí sí que como bilbaíno me hace ilusión hablar en este salón de actos. Bueno, yo os voy a comentar ya un poquito más en detalle de mi experiencia clínica, ya detalles más concretos. Ha habido un poquito generalidades y concretaros un poquito aspectos prácticos. Sí que os quiero comentar que se está hablando sobre todo hoy de dermatitis y del eczema de manos, pero que en la dermatología laboral hay más procesos, una minoría, que no son solo dermatitis, sino otros casos. Por eso vamos a hablar de dermatosis. Bueno, vamos a concretar un poquito. En la construcción, pues en el cemento tenemos de alergeno el cromo, también en la maquinaria. Antes era más frecuente en los albañiles. En los últimos años sí que se ha disminuido mucho la cantidad de cromo en el cemento y vemos menos casos. También los albañiles tienen mucho problema de alergia a los acelerantes de los guantes de goma, los tiuranes, los carvas, los mercaptos. Sí que hemos visto últimamente más frecuencia de alergia a las resinas epoxi porque se aplica mucho suelo industrial para el cubrimiento de los suelos. Y también las resinas epoxi y los acrilatos es frecuente en construcción. La peluquería, como ha comentado el doctor Ruiz, sí que vemos con frecuencia. De hecho, un 10% de las pacientes que tratamos son peluqueras y de salones de estética, que han proliferado mucho. Lo más frecuente es la parafenildiamina, el PPD, que está en los tintes, el formol en los champús, en los permanentes el glicolato y el persulfato, y el instrumental en el níquel. Y lo que he comentado, está viéndose ahora mucho los acrilatos en los maquillajes, en las esmaltes permanentes de las uñas. La población o la profesión más frecuente que vemos son los metalúrgicos. Es un 20% de los trabajadores procedentes de esa industria que vemos. Sí que es verdad que en los últimos años vemos menos dermatitis por taladrina. Yo creo que por la mejora de la prevención que hacéis en los servicios médicos de empresa, pero en los primeros años teníamos hasta a veces epidemias de dermatitis por taladrina, porque a veces se corrompía la taladrina, pero la verdad es que llevamos años que ha bajado mucho la presencia de dermatitis por taladrinas, y eso que somos, como ha comentado el doctor Ruiz, una mutua en Euskadi que somos los que más trabajadores protegemos. Bueno, en la industria plástica los alergenos pues serían la resina epoxi en los endurecedores y la resina epoxi con acrilato en los adhesivos. Los sanitarios también vemos un 12%, la segunda profesión más frecuente que atendemos, también que Osakidecha pues está con Mutualia, y presentan sobre todo alergia a los guantes de látex y los de goma con los tiuranes. El látex, quiero decir, que es el problema de la alergia inmediata. Luego de resinas epoxi, que hasta ahora era pues en traumatólogos para las prótesis o dentistas, los acrilatos, el formol en los antisépticos. Bueno, luego artes gráficas, fotógrafos, eso ya es menos numeroso. Sí que de hostelería, y sí que como protegemos algunos hoteles, también camareras, pues alergia a los guantes. De tema de proteína animal y de ajo y cebolla de algunos restaurantes sí que hemos tenido algunas dermatitis de mano. Bueno, luego los alergenos, no vamos a extendernos, ahí está este cuadro, los alergenos más frecuentes por industria. Principalmente los alergenos, el níquel, cuando hacemos pruebas de contacto, universalmente es alergeno que siempre sale, sobre todo en mujeres, pero por el uso de bisutería de pendientes, ese siempre es el prevalente. Cobalto ha bajado la incidencia, cromo, como he comentado, también ha bajado la incidencia, y sí que ha aumentado el catón, que luego hablaremos, y las resinas epoxi. Bueno, según localización tenemos un poquito estos cuadros orientativos de cuál es el alergeno más frecuente según la localización, que va lógicamente unido al tipo de producto que se usa, el tinte o así. Bueno, vamos a ir a los casos. Bueno, creo que ya se ha comentado, no he podido acudir a primera hora, pero me han comentado que ya la doctora ha explicado un poquito de las técnicas de las pruebas epicutáneas. Generalmente tenemos la batería estándar del grupo español de dermatitis de contacto, que cubre como un 70% de los alergenos. Cuando ya sospechamos
que puede ser otro alergeno que no nos sale en esta batería, tenemos todas esas baterías según profesiones. Ya son específicas. La batería estándar la solemos aplicar con el True Test, que desde hace unos años viene ya estandarizado y es cómodo de aplicar. Antes las otras, las de aquí que había que preparar con jeringa y se ponían en esas cámaras, variaba un poco la cantidad de alergeno que pusiera la persona que lo ponía. Luego ocupaban bastante zona del brazo o de la espalda, pero bueno, cuando hay que hacerlas no nos queda otra. Bueno, pues el True vienen así, hay que guardarlo en nevera, luego se abre, se colocan en la espalda, se marcan y entonces la técnica del True Test generalmente lo colocamos en la espalda. El paciente no tiene que haber tomado corticoide. Si toma corticoide más de 20 miligramos al día, tiene que estar un mes sin tomar corticoide. Os digo por si no se ha concretado. Luego, pequeñas cosas prácticas. Se colocan generalmente en la espalda. Entonces, según la profesión que tenga el trabajador, si es una profesión de mucho esfuerzo físico, va a sudar, se van a despegar los parches, entonces tendrá que causar baja durante los 2 días que tiene que llevar el parche pegado. Aunque no sude mucho, tampoco a veces pueden trabajar porque no se puede duchar, y en muchas empresas la ducha no tiene telefonillo, entonces a veces tiene que dejar de trabajar porque como en la empresa solo tiene la ducha de arriba, se le van a despegar. Eso, cosas prácticas. Bueno, luego cuando se retiran, la positividad se ve de distintas formas. Puede ser solo con eritema y un poquito de pápula, y la reacción extrema es con ampollas. Ahora en los casos ya veremos. Bueno, acrilatos. Os traigo estos casos porque están aumentando mucho la sensibilización a acrilatos, sobre todo en esteticistas, por la utilización de los maquillajes semipermanentes y las uñas de porcelana, que se llaman. Hasta hace unos años, sobre todo, era frecuente en dentistas, en traumatólogos, pero ahora la causa número 1 de alergia por acrilatos es el uso de uñas y maquillaje semipermanente, que se llama. Tuvimos un caso de una mujer de 25 años, esteticien de profesión, que había estado realizando prácticas de esmaltado semipermanente en acrilatos y desde junio estaba en una franquicia. Bueno, los antecedentes personales sin interés, y tenía una dermatitis en pulpejo, generalmente suele ser en... Bueno, esto es cómo se trabaja en los centros de uña. Hay que polimerizar el acrilato con ultravioleta, ahí tenéis, para que cure el acrilato, y a la vez está aquí aplicando a la usuaria. Entonces, cogen así, generalmente la localización suele ser en estos pulpejos, que es donde el polvillo y el pegamento acrílico es donde le afecta. Entonces, generalmente la clínica es de pulpitis fisurada, a veces con eritema, que son muy dolorosas las pulpitis, o por las grietas, justo en la localización. No se puede hacer vida diaria, que antes comentaba Raúl, pues lo de agarrarse a la barra y así, pues, o al ordenador, pues claro, ahí justo es donde lo de asir. Bueno, entonces con las pruebas epicutáneas que hay que hacer de acrilatos, generalmente suelen ser a varios acrilatos, a más de uno. Entonces ahí está la positividad. Y el problema, bueno, hay otra de la fisura. El problema es la prevención, que los acrilatos, para prevenir, los guantes de vinilo y nidrilo no sirven. Entonces es un problema. Hay que usar unos guantes especiales que se llaman 4H o marca Silver Shield, pero son un poquito aparatosos. Entonces lo que se recomienda es hacer unos de diles y luego poner de nitrilo por encima. Aunque parezca una cosa, es la verdad que no es una profesión mayoritaria lo de las esteticienses y así, pero sí hemos visto, pero puede ser un problema de salud a futuro, porque ahora ya se van a comercializar kits de maquillaje y de esmalte permanente para hacer en casa.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que te sensibilizas al acrilato y luego en el futuro las lentes intraoculares son de acrilato, las resinas de composite llevan acrilato, las prótesis muchas llevan acrilato. Entonces, ¿qué va a pasar luego ya que esa prótesis o esa lente intraocular puedes rechazarla por haberte sensibilizado a acrilato? La Academia de Dermatología, la Academia Española, va a pedir que se prohíba la comercialización de estos kits así indiscriminados de uso en casa, porque está aumentando ya en usuarias, pero sobre todo en esteticiens que aplican, y os lo comento como novedad, que es una cosa curiosa. Bueno, resinas epoxi. Aquí tuvimos a un varón que trabajaba en empresa pinturas, que tenía inflamación y lesiones en las manos y sobre todo en los párpados. Los párpados es la piel más sensible del cuerpo y lo que se llama aerotransportado del alergeno pues te afecta a los párpados, y trataba con pinturas epoxi y poliuretano, que son los componentes. Le había pasado varias veces, llevaba un año con el problema, pero en el último mes lo tenía peor. Estaba con cetiricina. Bueno, en la exploración empezó con picor en manos, lesiones en manos y picor en párpados. Sospechábamos resinas epoxi. En la exploración tenía pues eritema, fisuras y exudación en manos. Diagnosticado de eczema de contacto, se le colocó la batería estándar y salió la resina epoxi. Bueno, hay las lesiones con fisuración, eritema, las grietas, luego en palma también un poquito de descamación, y en la resina epoxi pues bueno, nos dio una reacción de 2 cruces. Y bueno, luego, como os he comentado, que no solo hay dermatitis, sino esto hemos visto en varios jardineros. Este varón trabajaba para un ayuntamiento, que sí que atendemos jardineros y agricultores menos por la zona que es, y a finales de septiembre pues apareció con lesiones ampollosas, con intenso picor, algunas lineales. Sí que es típico en este cuadro clínico que suelen ser lesiones lineales, y respetaba manos que estaban cubiertas por guantes. Estaba con tratamiento con peitel y con nevastina, había podado césped y hierbas, sobre todo desbrozado de ramas, y le había pasado hace unos años también, en la época de verano, un episodio similar. Bueno, los antecedentes no tenían importancia. Entonces, las lesiones pues sí que suelen ser ampollosas y ya veis que son como lineales. Luego dejan hiperpigmentación residual. Entonces, esto es pues lo que era la fotodermatosis. Fito de planta, foto la luz. No es una lesión alérgica, es una lesión de fototoxicidad. A cualquier persona nos puede pasar si estás expuesto suficientemente al fotosensibilizante, que suele estar sobre todo en el higo, en la higuera, limoneros también, en ruda, en ficus, y las lesiones suelen aparecer a las 24 horas. Hace falta una exposición solar suficiente también, por eso el trabajador donde tenía cubierto por guantes no desarrolló. Son los ultravioleta A largos, de 320 a 400 nanómetros, y sí que es importante que suele ser a las 24 horas y puede ocurrir a cualquiera. Nosotros, como te tumbas en el campo con pantalón corto a las hierbas y al día siguiente puedes tener, o también curioso, hemos visto un caso pues de una camarera que preparando mojitos al sol, pues la lima sí que es fotosensibilizante, y luego en las manos tenía lesiones pigmentarias que a veces quedan permanente, la dermatitis, la pigmentación posinflamatoria. Bueno, el catón CG, la clormetilisiatocelinona, hace unos años lo nombraron el alérgeno del año porque es muy frecuente y está presente en productos de uso personal, toallitas, geles, jabones, y también en la industria, en las taladrinas como conservante, en las pinturas al temple está. Como cosa curiosa, tuvimos una paciente que tuvo eczema aerotransportado en párpados porque habían pintado la oficina con pintura al temple, pero ya hacía varias semanas y todavía tenía aerotransportado porque esa pintura tenía catón, el catón CG. En este caso era un oficial de mantenimiento que, usando un producto acticide,
Normalmente Catón es una marca comercial de la metilisothiazolinona, que tiene dos componentes, clormetil y metil. El problema de evitar el contacto con Catón es que tiene muchos nombres: Catón, Acticide, Grotán. Entonces al trabajador hay que mirar siempre que no haya isothiazolinona, porque si no, a veces ya ha pasado que te traen la ficha técnica, no tiene Catón, pero mira si tiene isothiazolinona. Entonces a la hora de prevención, si os va algún trabajador que tenga, acordaros de lo de isothiazolinona, que es bastante frecuente. Bueno, en este caso tenía descamación en la mano y le hicimos las pruebas de contacto y tuvo una reacción intensa ahí ampollosa, que estos son 3 cruces. Bueno, la taladrina, como hemos comentado, hasta hace unos años era lo más frecuente. Este trabajador, un varón de 45 años, con picor y quemazón en manos, trabaja con aceites de corte. Los aceites de corte, la patología más frecuente suele ser dermatitis. En la mayoría de los casos es irritativa, alérgica hay pocos casos. Cuando es alérgica suele ser o por los conservantes y biocidas, a veces también por metales que están un poquito de impureza. Al recorrer la máquina hay metales en la taladrina. Pero otra alteración frecuente es el botón de aceite, que es por tema obstructivo del aceite, suele ser en antebrazos y son unas lesiones pustulosas y se llama eso oleoma. Y también a veces la taladrina puede darnos hiperpigmentaciones, melanodermias. Bueno, es por la lubricación de las máquinas, ya sabéis que salpican bastante, también depende del tipo de máquina, según la velocidad que lleve te salpica con más fuerza o no. Y la clínica es pues un eczema con descamación, eritema, y ya digo, en la mayoría de los casos son irritativos. En este caso no le dio alergia en las pruebas epicutáneas. Y la tinea pedis, ya os he comentado que no solo hay dermatitis. En este caso, ¿por qué lo consideramos profesional? Porque es monitor en piscina, en el polideportivo, lleva sarpullidos en los 2 pies, sobre todo en el izquierdo. Una vez al año micosis, que le curaban con crema, pero esta vez llevaba que no mejoraba solo con la crema. Le pautamos terbinafina oral y vino a revisión, ya está mejor, pero estamos pendientes del resultado del cultivo. La típica clínica de pie de atleta, interdigital, esta es con fisuras entre 4º y 5º dedo. También puede pasar a la planta del pie, que es cuando se llama típicamente en mocasín, y el hongo más frecuente suele ser Trichophytum rubrum o también el Trichophytum mentagrofites. Muy bien, pues muchas gracias.